que han sido muy puntuales. Buenas tardes, profesores, profesoras. Mi nombre es Elizabeth Gibert. Soy responsable de asesoría pedagógica y formación en ISM. Y esta tarde tenemos al equipo de literatura infantil y juvenil. Tenemos a Elisa Cano, a la que voy a dar la palabra para que ella también pueda saludarlas antes de presentar a Rosario Rivadeneira. Elisa, buenas tardes. Buenas tardes, Eli. Buenas tardes, Charito. Y buenas tardes a todas las personas, maestros, maestras, mediadores, que nos acompañan del otro lado de la pantalla. Para nosotros es un honor que nos sigan permitiendo entrar a sus hogares, nosotras también desde nuestros hogares, y a su labor educativa, a participar de alguna forma en su labor educativa. Hoy viernes en la tarde, de una temporada del año que ya se nos está ajustando tanto a todos. De verdad, esta es la cuarta fecha que tenemos, Charito, ¿no? Esta es la cuarta fecha, ya cerramos este ciclo, aunque tenemos otras acciones también importantes, y estamos muy agradecidos. Muy agradecidos de que no solo que nos acompañen, sino que nos permitan en parte de su formación docente. Realmente es un honor. Muchísimas gracias. Tenemos hoy día una charla especial que Rosario ha preparado de bastante utilidad. Conversábamos un poco con Charito sobre este tema en particular que compartimos hoy. Se fue un poco la voz, ¿no? Sí, creo que es el internet. Bueno, ha estado todo el día así. Mil gracias, Elisa. Así es, esta es la cuarta sesión de este ciclo en el que nos han acompañado muchos profesores, profesoras, y estamos muy reconocidas porque es un viernes y sabemos que los profesores están trabajando 24/7 y la verdad es que estamos muy reconocidas, los felicitamos porque están siempre buscando participar, compartir en estas sesiones, en estos webinars que hemos preparado especialmente para ustedes. Yo les voy a presentar a Rosario Rivadeneira, nosotros le decimos Charito de cariño. Ella es bibliotecóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, narradora oral, especialista en literatura infantil y juvenil, además de fomento de la lectura en niños y adolescentes. Ha realizado proyectos que promueven la recuperación de la tradición oral y el acercamiento al arte y la lectura a través de actividades lúdicas y plásticas. Tiene una gran experiencia en gestión de proyectos educativos en el ámbito de museos y bibliotecas escolares. Charito es del equipo de literatura infantil y juvenil de SM y esta tarde será la persona que conducirá la sesión. Muchas gracias, Charito. Buenas tardes y comenzamos. Gracias, Elizabeth. Gracias, Elisa. Buenas tardes con todos los que están presentes. Voy a compartir mi pantalla con una presentación que he preparado. A ver, acá está. Y si tienen algún comentario, o alguna pregunta, vayan colocándola en el espacio que tenemos del chat o en el espacio de preguntas y respuestas para que esto sea como una conversación un poco más fluida. Intentaremos que sea así. Entonces, a ver, vamos a poner en pantalla completa. Ya. Esta es una gran pregunta, la gran pregunta, ¿no? Como el libro de... ay, se me acaba de ir el nombre. Elisa, de repente tú te acuerdas. La gran pregunta. Graciela Montes.
Esa es la gran oportunidad. La gran oportunidad, Graciela Montes. Sí, sí. Ah, francés. Pero bueno, sí, del pato y la muerte. Sí, Eric. Sí, se nos acaba de ir el nombre. Sí. Esta es la gran pregunta que nos cita y que nos reúne el día de hoy. ¿Cuál es el valor de la literatura hoy, en estos momentos? ¿Cuál es el aporte de las letras y la literatura en tiempos de crisis? ¿Cuál es el rol de la lectura? ¿Cuál es el rol de la escritura? ¿Cuál es el rol de contar historias, de la oralidad, en este momento en particular? En este momento en particular estamos viviendo una situación ahora histórica en varios aspectos. El tema del confinamiento, estamos viviendo una crisis de la salud, estamos viviendo una crisis política, por eso en mi presentación anterior no estaba la banderita ahí de Perú, pero ahora la coloqué, porque realmente también estamos viviendo una crisis política en nuestro país que definitivamente nos afecta. Estamos viviendo una crisis económica también, y estamos en una situación de crisis general, crisis también personales, hay muchas situaciones complejas, hemos tenido, sí, muchos aprendizajes nuevos, pero hay algo, como coloco ahí en la imagen central, hay una duda, hay cierta incertidumbre de cómo será afuera, qué es lo que pasará más adelante, cuándo retomaremos esta normalidad o hasta cuándo será esta situación de distanciamiento social o distanciamiento físico, más que social, porque seguimos comunicándonos, ¿no? Y ese es el contexto en el que estamos ahora, una crisis que todos estamos enfrentando, que todos estamos sobrellevando y de la cual todos estamos aprendiendo. Y entonces, ¿cuál es el aporte, cuál es el papel de las letras y la literatura? Eso es algo sobre lo que vamos a reflexionar ahora, y hacia el final de esta hora y cuarto en las que vamos a estar reunidos, vamos a presentar un par de estrategias que promueven la producción escrita y toman como referencia esta situación, este contexto. Entonces, no podemos hablar de... Y empiezo sin ánimo de hacer algún anuncio político ni de hacer un comentario político sobre el discurso del presidente Sagasti en su discurso cuando asumió el cargo. Él terminó el discurso, como muchos de ustedes saben, recitando las últimas frases del poema Considerando en frío imparcialmente de César Vallejo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué impacto tuvo en las personas, en muchas personas, no en todas, en muchas personas, escuchar esta frase de este poema que habla sobre el hombre abatido, sobre el hombre que busca conocimientos, pero que también tiene sus conflictos internos, pero que finalmente desecha todo eso y busca la reconciliación, ¿no? En un momento de crisis política como la que estaba sucediendo en ese momento, tan álgida, tan candente, tan peligrosa y tan riesgosa, que haya seleccionado este poema y que haya terminado su frase, su discurso, con alguna frase, con las últimas frases de este poema, significó mucho. Significó una entrada, significó el beneficio de la duda para muchos escépticos, y significó lo que dice el poema, una tregua, ¿no? Hagamos una tregua. Entonces, acabamos de ver en este mismo momento cuál ha sido el poder de las letras en un momento de conflicto tan riesgoso que estábamos o que estamos viviendo aún. Y no podemos hablar de la literatura en tiempos de crisis o de las letras en tiempos de crisis sin reflexionar sobre
Michel Petit y su libro El arte de leer en tiempos de crisis. Michel Petit, como algunos saben, es una antropóloga, investigadora francesa, y ella tiene mucha investigación en torno a la lectura, a la escritura, y en este libro del 2009, que viene muy bien ahora citarlo y conversar sobre él, ella presenta varios testimonios de personas que han encontrado en los libros un espacio de sosiego, un espacio de calma, o inclusive algo que les salve la vida. Quiero citar estos 4 que me parecieron de los más fuertes porque hablan de diferentes tipos de crisis. Jean-Paul Kaufmann fue un rehén durante 3 años en Líbano, un periodista. Él dice, nunca devoré algo con tanta intensidad. Me olvidaba de la celda, metido en el fondo de mi lectura, produciendo dentro de mí otro texto. Extraño goce equivalía a una liberación provisional. Encadenado y a la luz de una vela, conocí la adhesión absoluta al texto, la fusión total con los signos que la componían. La cuestión del sentido, lo repito, era secundaria. Él se olvidaba de su contexto, se olvidaba de la situación tan complicada y de riesgo que estaba viviendo, y las letras, las historias, lo sacaban de ese espacio. Sergio Pitol, escritor, investigador, comenta, cuando muy niño perdió a sus padres, él dice, mi abuela leía sin parar y yo atrapaba todo lo que caía en mis manos. A los 12 años descubrí la guerra y la paz y cesó mi enfermedad. Siempre he estado convencido de que Tolstoy me salvó. Laure Adler, una escritora y periodista, escribió esto luego de haber perdido a un hijo. Si no me quité la vida fue porque casualmente me topé con un dique contra el Pacífico, de Marguerite Duras. Me consta que un libro, al trocar mi tiempo por el suyo, el caos de mi vida por el orden del relato, me ayudó a recuperar el aliento y a avisorar un futuro. Y la escritora Marina Colasanti cuenta, aún en pleno nomadismo, mis padres pudieron ofrecernos a mi hermano y a mí una normalidad estable. Esa normalidad fue la lectura. Son mis años biblioteca. Me encanta esa palabra, mis años biblioteca. Y mis lecturas más emocionantes, esas que hasta hoy vivo como mi epifanía de lectora, fueron dadas justamente en los 2 últimos años de la guerra, los años más duros. Entonces, en este libro, Michel narra este tipo de experiencias de diversos tipos de crisis que estaban viviendo cada persona. Crisis sociales, crisis políticas y crisis personales también. Y cómo las letras, cómo las palabras, cómo las historias ayudaron a rescatar a cada una de estas personas del espacio donde se encontraban. Ella dice que todo empieza desde la hospitalidad. Si queremos ser mediadores de lectura y queremos ayudar a que nuestros estudiantes o las personas a quienes queremos acercar los libros se interesen realmente por los libros, pues tenemos que hacerlo desde un espacio cálido, desde un espacio amable. Y ahorita voy a parar para ver el chat por si hay algún comentario. Entonces, ella dice, y por lo que acabamos de ver, de toda la situación que estamos viviendo en el país con la pandemia y el conflicto político interno, que puede decirse que vivimos en un mundo en constante crisis, estamos en un mundo en crisis. Esas crisis muchas veces se pueden transformar en angustias, en miedo, en desolación. A veces, cuando llegan estas crisis, ya sean personales o ya sean exteriores, pueden dejarnos pasmados, pueden dejarnos sin saber qué hacer, sin siquiera poder reflexionar sobre lo que está pasando, pero también pueden estimular la creatividad en niños, adolescentes y adultos, y también pueden ayudar a buscar un equilibrio.
además, a partir de las letras, a partir de la literatura, uno se va construyendo uno mismo. Después del momento en que nos divertimos con la lectura o nos reímos de la historia que acabamos de leer, o nos conmovemos con el poema que nos acaban de recitar, llega un momento para reconstruirnos a nosotros mismos. Y bueno, tiene esta frase que dice: la lectura es un arte que más que enseñarse se transmite. Y nos hace esta pregunta, entonces, ¿qué tipos de libros estamos ofreciendo a los niños en estos momentos? Sobre todo, y desde qué lugar estamos ofreciendo los libros. Es muy importante que si queremos hacer que niños y niñas o adolescentes se conviertan en adolescentes lectores, tenemos que encontrar nosotros como adultos o como mediadores de lectura nuestro propio yo lector. ¿Cuál es mi situación frente a la lectura en este momento? ¿Cómo estoy? ¿Estoy leyendo? ¿Estoy de repente peleado con la lectura? ¿Estoy agotado? ¿Estoy agobiado? ¿Ya me reconcilié con toda la situación que estamos viviendo? Estoy investigando sobre qué tipo de literatura se está escribiendo ahora en estos momentos, o qué tipo de historias pueden ayudar a mis estudiantes a que descansen un poco de todo lo que están viviendo, o toda la información que los está sobreestimulando tal vez. Entonces, ella empieza, en su capítulo, todo empieza con la hospitalidad, con estas preguntas, ¿no? Dirigida a los mediadores, a nosotros, para que reflexionemos sobre qué es lo que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes y desde dónde en este momento. Perdón. Y quería compartirles, no sé si conocen a Jordi Sierra y Fabra. Jordi Sierra y Fabra es un escritor español. Seguramente algunos de ustedes han leído El Club de los Raros, que es la historia de un niño que tiene un problema de tartamudez y decide formar un club porque es víctima de acoso en la escuela, y de pronto se dan cuenta que todos tienen algo raro, algo extraño. O Desnuda, que es una historia ya para adolescentes, que habla de una relación tóxica, ¿no? Una adolescente que está en medio de una relación tóxica y no se da cuenta porque cree que la están cuidando, la están protegiendo. Y bueno, 1.000.000 de historias más. La producción de Jordi Sierra es abundante. Y él dice esto, ¿no? A mí leer me salvó la vida y escribir le dio un sentido. Yo quisiera mostrarles unos minutos el resumen de una presentación que él tiene, donde habla de cómo las letras y cómo escribir impactó en él y transmite un mensaje muy, muy potente para los lectores o para los niños y adolescentes. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir la pantalla de... Me llamo Jordi Sierra y Fabra y soy escritor. Llevo escribiendo desde que tengo 8 años y no voy a parar de escribir. Soy tartamudo, ¿a que no lo parece? Pues no es broma, no podía hablar. Con 8, 9 o 15 años yo no podía hablar. Sigo siendo tartamudo. Lo bueno es que me reciclé, llegué a ser locutor de radio, pero aquí entre amigos igual de vez en cuando tartamudeo. Tenía más problemas cuando era niño. Éramos pobres, televisión en mi casa no había, jugar en la calle no, me podía pillar un coche, estaba siempre en mi casa solo y leyendo. Soy hijo único, además. A mí leer me salvó la vida. Devoraba libros sin parar. Me di cuenta, afortunadamente, de que yo estudiando era un burro integral. Pero todo lo que leía se me quedaba aquí y aquí. Lo absorbía. En mi barrio, biblioteca no había, ni en mi colegio. Así que yo tenía que ir cada día a mis vecinos, me daban pan seco, diarios viejos, iba a un trapero, lo vendía, y me daban 2 reales cada tarde por lo que vendía de pan seco y diarios viejos.
Sí había en mi barrio una librería de segunda mano. Para mí aquel lugar era un paraíso. Yo entraba en aquel sitio y quería leer todos aquellos libros, todos. Escribiendo, no tartamudeaba. Eso es genial para un crío de 8 años, tartamudo. Y eran tartamudos los que no podía hablar, o sea, me quedaba bloqueado, me dejaba de respirar, hacía... Y me quedaba así, era muy duro. Así que para mí escribir era la salvación. Mi padre me prohibió escribir. Yo le dije, papá, aunque sea poco, ganaré algo, ¿no? Quería ser escritor, no rico, famoso, eso es otra historia. El arte se mide por lo que sientes al hacerlo, no por lo que te pagan por hacerlo. Mi padre no le culpe nunca de nada, quería lo mejor para su hijo. Mi escuela fue mi gran trauma y lo que me decidió, por fin, a tomarme en serio lo de escribir. Por ejemplo, un profesor de matemáticas que de vez en cuando decía en clase, venga, vamos a reír un rato, cierra la pizarra, vamos a reír un rato. Era el bufón de la clase. Imaginaos cómo era mi escuela. Recuerdo un día que me dijo, 2 y 2, ¿cuántos son? ¿Por qué? Porque para un tartamudo, las palabras que empiezan por C, P o T son impronunciables. 2 y 2 son 4. Yo aquel día dije en clase, y dijo el profe de matemáticas, parece un pato, ¿verdad? Cuidado, era un niño. En clase de lengua, la maestra dijo en clase, venga, redacción, tema libre. Hice un cuento de un marciano verde, peludo, que bajaba de Marte a la Tierra y se perdía. Yo hice té con 12 años. Me la copió Steven Spielberg, que es muy guarro. A mí me clavó un 0. Con un 0 mi padre me mataba. Tuve que decirle, maestra, ¿un 0 por qué? Ortografía, no había faltas, leía cada día. 3 páginas, no, yo 6 folios. Era un tío, ya era incontenible. Vocabulario, alto. Leía en casa el diccionario para buscar palabras nuevas. Mirá si era un bicho raro. Era un 0 injusto. Y le dije, maestra, quiero ser escritor. Me miró y me dijo durante toda la clase, ¿tú escritor, Sierra? Mira, hijo mío, mejor te buscas ya un trabajo porque eres un inútil y lo serás toda tu vida. No sueñes. Es lo peor que se le puede decir a un niño de 12 años. Mi padre me prohibía escribir y según la escuela yo era un ser inferior. Cuidado, en la escuela, además, sufrí palizas por ser tartamudo. Os diré algo, el que pega es un cobarde cagado de miedo, que le tiene tanto pánico a la vida, que emplea su violencia para acosar a los demás. Así que recibí muchos golpes y me los tragué. Y esos me hicieron más fuerte, nunca pudieron conmigo. Aquel día, llorando en casa, descubrí que sí, que había una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Es suficiente. Os diré algo, y me pongo de pie. Vuestro padre es vuestro padre, los jóvenes. Vuestra madre os ha parido. Perfecto. Los profes no son tontos, saben más o menos cómo sois y de qué pie calzáis. Perfecto. Pero cuidado, lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cual tiene aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida, son vuestros sueños. Si estáis seguros de algo, hacedlo. Si creéis en algo, id a por ello. Que no os coman el tarro. Tenéis solo una vida y es corta. Se pasa volando. Haced lo que os gusta. Estoy harto de oír a vuestros padres, los jóvenes, diciéndoos, hijo mío, estudia algo con salida. ¿Qué sois, una autopista o qué? Sed caminos de cabra, id por donde queráis, sed felices. El dinero llega después. Vivimos en un mundo materialista, egoísta, en el que no hay ningún trabajo de hoy en día que dentro de 20 años que os asegure la vida. ¿Qué os va a asegurar la vida? Tener esto abierto, el corazón abierto, el estómago resistente y leer. Absorber la vida como esponja. Bastante potente el testimonio de Jordi, muy fuerte lo que narra y muy sincero también. Leer me salvó la vida. Yo creo que a muchos personas ahora las letras, las palabras, las historias nos han salvado la vida. A mí me ha salvado la vida. Leer, escribir, he encontrado y
y estoy ahorita con un proyecto de mediación de lectura en las redes sociales que me ha permitido realmente desahogarme tanta tristeza, opresión por la situación en la que estamos viviendo, por un tema de pérdida familiar, personal también, y yo puedo decir que también leer me está salvando la vida. Las palabras, las historias, se dice ahora que los jóvenes no leen o que los jóvenes están alejados de la lectura, pero que ahora que estoy en las redes sociales y estoy viendo, más que nada moviéndome en Instagram, veo que todo lo contrario, la lectura que estaba pensada como un acto individual, como un acto tan personal, ahora está trasladándose a espacios colectivos. Hay más personas que están compartiendo lecturas en voz alta, personas que están narrando cuentos y los están compartiendo a través de sus redes sociales. Hay una abundancia y un crecimiento de clubes de lectura digitales, todos por jóvenes. Hay lectura compartida. Lo último que acabo de ver es un grupo de jóvenes de diferentes partes del mundo que lo que está haciendo es compartir 30 minutos de lectura diaria. Se conectan todos en Zoom y cada uno lee lo que quiere en 30 minutos y se acompañan. Es muy interesante esto, porque es como lo que estaba pasando antes o lo que sucedía en la antigüedad, donde la gente se leía y compartía historias alrededor del fuego. Ahora está sucediendo lo mismo a través de Zoom o de estas plataformas para conectarse. Entonces, la lectura está uniendo personas también. Y nada, me emociono con esto porque es tan sincero lo que dice Jordi y es tan potente y tanto podemos hacer con la lectura y con la escritura. Entonces, yo en este PPT, que al final los van a tener todos, estoy dejando por si después quieren revisar también, ver la parte más amplia del discurso, de la conversación que tuvo Jordi, el link para que lo revisen. Y ahora sí, quiero leer algo de Graciela Montes, que Elisa comentaba al inicio en el documento La Gran Ocasión. Dice, leer vale la pena, convertirse en lector vale la pena. Lectura a lectura. El lector, todo lector, cualquiera sea su edad, su condición, su circunstancia, se va volviendo más astuto en la búsqueda de indicios, más libre de pensamiento, más ágil en punto de vista, más ancho en horizontes, dueño de un universo de significaciones más rico, más resistente y de tramas más sutiles. Lectura a lectura, el lector va construyendo su lugar en el mundo. Es una propuesta que la escuela se asuma como la gran ocasión para que todos los que vivimos en este país, cualquiera que sea nuestra edad, nuestra condición, nuestra circunstancia, lleguemos a ser lectores plenos, poderosos. La lectura no es algo de lo que la escuela pueda desentenderse. Me encanta esta frase con la que Mariana Montes empieza este texto y habla de la importancia de la lectura en la escuela. Yo sé que la coyuntura actual y esta sensación de inestabilidad de los primeros meses ha golpeado principalmente al plan lector y muchas escuelas han tenido que paralizar el plan lector, decidir retomarlo el próximo año o de repente ahora en estos últimos meses, pero tal vez ha sido necesario para muchos de ustedes, pero esperamos que a partir de ahora se renueve ese vínculo con la lectura, que nos ubiquemos nuestro yo lector, nos reconciliemos con la lectura, hagamos un análisis de las propuestas de lectura que hay en el mercado y ofrezcámosles a nuestros estudiantes literatura de calidad. ¿Para qué? Para emocionar, tanto como se emocionaba Jordi, ¿no? Y es muy importante que también reflexionemos sobre esto, sobre la selección de libros, lo que hablábamos en la sesión pasada, qué tan importante es los libros que ofrecemos
o la selección y evaluación de los libros que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes para provocar en ellos reflexión, para provocar en ellos entusiasmo. Y ahora quería hablarles de algunas situaciones particulares en las que la lectura también han salvado vidas o ha ayudado a que las situaciones que están viviendo estas personas se vean más aliviadas. Y bueno, el diario de Ana Frank es una mezcla es un ejemplo de ello. Acá quiero citar algunas de sus frases. Dice, escribir un diario es una experiencia muy extraña para alguien como yo. No solo porque yo nunca he escrito nada antes, también porque me parece que más adelante ni yo ni nadie estará interesado en las reflexiones de una niña de 13 años de edad. Y la última frase, ya para saltarme esta de acá, dice, es difícil en tiempos como estos pensar en ideales, sueños y esperanzas, solo para ser aplastados por la cruda realidad. Es un milagro que no abandonase todos mis ideales. Sin embargo, me aferro a ellos porque sigo creyendo, a pesar de todo, que la gente es buena de verdad en el fondo de su corazón. A Ana Frank, escribir le fue salvando la vida. Escribir le permitió salir de la situación en la que estaba, trasladar sus pensamientos, trasladar sus emociones y dejarnos esa experiencia a través de sus palabras. Y justo en relación a ello, ya para hablar un poco de qué cosas prácticas podemos hacer en la escuela para desahogar todas esas emociones, esos sentimientos encontrados, esa presión, esa angustia que decía Michel Petit, a través de las palabras. Hay algunas escuelas con las que yo he tenido la oportunidad de conversar hace algunos meses que estaban realizando este tipo de actividades, una bitácora de cuarentena o un diario de cuarentena. Ya sabemos que escribir estimula la imaginación, que esta situación, este contexto en el que estamos viviendo también puede favorecer la creatividad, y la propuesta es que desarrollen una bitácora, o si quieren un diario, en el cual no es necesario que escriban siempre, todos los días, sus emociones, sus pensamientos, que sea un espacio en el que puedan descargar incertidumbres, miedos, frustraciones, que puedan plasmar emociones que tal vez los están sobrepasando y que no se animan a compartir con los demás. La idea es que puedan escribir un diario como bitácora de cuarentena del 2020 o bitácora del 2020, porque ya no el tema de la cuarentena acá, o sea, están pasando muchas cosas en el 2020, ¿no? La cuarentena, la pandemia, la crisis política. Entonces, ya bueno, le pueden poner el nombre que sea, donde los niños y niñas o jóvenes plasmen sus pensamientos, las cosas más importantes que están sucediendo en el país, en su barrio, en el mundo, cómo ha impactado en ellos algunas situaciones y responder estas preguntas, ¿no? ¿Cómo ha sido estudiar a distancia? ¿O qué cosas puedo hacer ahora en casa que antes no podía? ¿Cómo es tener a mis papás en casa todo el día? ¿O cómo es no tenerlos y tener que seguir desarrollando mis actividades en el día a día? ¿Qué está pasando en mi país? ¿Qué está pasando en mi ciudad? ¿Qué está pasando en mi barrio? ¿Cómo fue mi primera salida a la calle, ahora que ya muchas personas se están animando a salir, a dar una vuelta? ¿Cómo fue mi primera visita a un familiar? La idea es plasmar todo lo que nos va sucediendo y escribirlo, ¿no? ¿Qué es lo que he aprendido hoy? ¿Qué sonidos vienen de afuera? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero al inicio de la cuarentena, cuando estábamos en cuarentena total, yo podía escuchar más las aves cantar, se podía escuchar un poco más el sonido de la naturaleza. O ahora escucho música y no de radio, sino de estos grupos que se han quedado sin espacios donde tocar, entonces pasan por las calles tocando serenatas o compartiendo música, compartiendo canciones. ¿Qué hacen mis vecinos? ¿Qué hacen mis vecinas? Acá, por ejemplo, en mi edificio, todos los domingos por la tarde, no sé quién será, pero alguien toca el saxo, y es como que la hora del concierto para todos, ¿no?
A algunos se le ocurrió hacer algo gracioso en esta cuarentena. De repente, para quienes no han aprendido a escribir, pueden hacer un diario gráfico recortando imágenes de revistas y agregándolas a sus dibujos. Otra opción también para estar más atento a lo que sucede, y podemos tomar como referencia el libro de Kerry Smith, Cómo ser un explorador del mundo, que acá les he sacado las partes más importantes. Ella ha escrito como una guía muy, muy creativa de cómo investigar todo lo que nos sucede alrededor y cómo plasmarlo, en qué debemos de fijarnos. Por ejemplo, ella coloca una lista de 13 acciones que debemos, a las que debemos estar atentos para escribir y trasladar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Dice, estar atentos siempre mirándolo todo, hasta el suelo debajo de nuestros pies. Prestar atención a todo lo que se vive y a todo lo animado alrededor nuestro. Todo es interesante. Mirar atentamente. Cambiar el recorrido de vez en cuando. Bueno, esto también se puede ir adaptando, ¿no? Observar todo durante un largo tiempo o durante un corto tiempo también. Puede ser cuando miremos a través de desde nuestras ventanas, si no salimos, o estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor cuando salimos, que también puede ser una experiencia interesante, ¿no? ¿Qué sucede antes que no, ahora que no había antes? Por ejemplo, ahora yo me doy cuenta de la cantidad de bicicletas que circulan en la calle. O qué extraño también ver a las personas con las mascarillas, ¿no? Encontrar patrones, hacer conexiones entre ellos, documentar nuestros hallazgos de diversas maneras, observar movimientos, acciones, situaciones particulares, hablar con el medio ambiente, buscar el origen de todas las cosas, usar todos los sentidos en nuestras investigaciones. Ella siempre dice que debemos estar atentos y tomar notas, coleccionar cosas de los viajes, registrar hallazgos, identificar patrones, copiar, rastrear, concentrarse en una sola cosa a la vez y registrar lo que nos atrae. Estas pautas que tiene Kerry en su libro se pueden adaptar perfectamente para hacer una bitácora o un diario de cuarentena. Estas son algunas imágenes de su libro, que es muy creativo y muy interesante. Por ejemplo, ella propone investigar a partir de diversos objetos de exploración. Por ejemplo, de los árboles, reúne partes de árboles, los olores, la comida, y crear un registro de cada una de estas situaciones. Otra cosa que podemos hacer es, acá hay como dos ideas. Una es una carta para uno mismo en el futuro, o una cápsula de tiempo para otra persona dentro de mucho más tiempo, muchos más años, donde contemos qué es lo que pasó en este momento, ahora en el 2020, qué hicimos, cómo nos sentimos, cómo lo afrontamos, si aprendimos algo, qué es lo que más nos gusta hacer en este momento, o cómo crees y cómo creo yo que va a ser la vida dentro de, no sé, 30 años o 20 años. Y sería muy interesante también hacer las dos cosas, ¿no? Una carta para nosotros mismos, para los niños mismos dentro de 10 años, que la abran realmente dentro de 10 años, o de repente dejarla en un espacio, y ellos lo puedan, en un espacio virtual, y ellos lo puedan revisar y lo puedan leer, o de repente una especie de cápsula del tiempo, no física ya, donde podamos incluir además una foto de cómo me veo ahora, o un recorte de periódico, o alguna impresión de alguna noticia importante. Acá les estoy dejando en este link un PDF con una propuesta del Ministerio de Educación de Chile, de cápsula de tiempo. Es un PDF que también tiene algunas opciones interesantes que pueden utilizarlo si es que quieren hacer una cápsula del tiempo o una carta para uno mismo en el futuro. Es un proyecto interesante para realizar con sus estudiantes, porque este 2020 también tiene muchas cosas para contar. Entonces, ¿cuál es el aporte de la lectura? ¿Cuál es el aporte de la literatura? Ya hemos visto que nos hemos dado cuenta de lo importante del arte. ¿Qué hubiera sido de nosotros
si no existiera el arte? ¿Qué hubiera sido de nosotros si no existiera la música? O si no existiera las películas, o los libros, o las historias, la poesía. Nos hemos dado cuenta de cuán importante es tener algo en qué ocupar nuestro tiempo libre, algo en lo que nos permita abstraernos, nos permita descansar, nos permita hacer investigación, distraernos. La lectura también ofrece un equilibrio a la fatiga digital, si es que tenemos un libro en físico, por ejemplo, o la intoxicación, que es esta intoxicación que estamos viviendo o que vivimos muchos a inicios de la pandemia, de la cuarentena, donde la información de las cifras era terrible, y no sé si a alguno de ustedes les pasó que yo, por ejemplo, las primeras semanas veía las cifras, veía los números y de verdad yo ya me sentía intoxicada. Y ahora me ha vuelto a pasar con el tema de la política, que también veía videos y veía, y ya me sentía un poco intoxicada de tanta información, y la lectura ayuda a canalizar ese estrés que nos produce las situaciones a nuestro alrededor. Ayuda a contener estos momentos de incertidumbre, no necesariamente leyendo un libro o viendo una película que habla de pandemia, que habla de crisis, aunque yo les comento, el primer libro que leí en la cuarentena fue un libro, por acá lo tengo, fue un libro de una situación no muy agradable, pero no sé, tal vez necesitaba ver algo o leer algo más terrible de lo que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Pero hay libros o hay poesía, hay historias que fortalecen el apego a la vida, que nos dan luz, nos dan esperanza, así como el poema de César Vallejo, que leyó Francisco Sagasti, que fue como una tregua en ese momento, ¿no? También la lectura ayuda a canalizar los miedos, las frustraciones, permite abrir diálogo a padres e hijos sobre preocupaciones de la coyuntura actual, de la situación sanitaria que estamos viviendo, de la situación política, y leer, como decía Jordi, salva vidas. No sé si de repente alguno de ustedes puede compartir en el chat alguna experiencia positiva de encuentro con la lectura que haya tenido en este momento o en estos meses. Lo puede escribir y ahora podemos compartir o conversar sobre eso. Entonces, ahorita, ahora en este momento, es importante pensar en nosotros, tener cierta estabilidad, porque es lo que vamos a transmitir a nuestros estudiantes. Como decía hace un momento, redescubrir nuestro yo lector para poder transmitir eso a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes o a nuestros hijos. No, si queremos que ellos se acerquen a la lectura frente a tanta actividad más fácil de digerir como las series, las películas, los videojuegos, pues tenemos que primero nosotros estar convencidos de lo que les estamos ofreciendo a los estudiantes. Ya sabemos que la lectura nos ayuda a nosotros mismos a entender qué es lo que está pasando con nosotros, a redescubrirnos en las obras literarias, después de pasar un momento entretenido, claro, nos ofrece otro nivel de reflexión. Y queremos que a eso lleguen nuestros estudiantes. Veo que acá están escribiendo. Los espacios de lectura más agradables los he tenido con mis hijos pequeños. Sí, sí, cada vez.
Cada vez que leo, lo vivo, me encarno en los personajes, me río, me pongo triste, me asombro. Muchas veces dicen que la lectura es un momento para reflexionar, de paz, de calma. No es necesariamente, como tú dices, Geraldine, a veces hemos leído y hemos sufrido, hemos llorado, hemos sentido angustia o hemos sentido terror. Hace unos meses leí Drácula y yo me moría de miedo, o sea, yo ya sabía que llegaba la hora en que yo iba a empezar a leer y me moría de miedo y tenía angustia, pero ahí estaba leyendo y después muriéndome de miedo, pero nos permiten desahogar esas emociones, esa carga emocional que tenemos todos, ¿no? Cierto que te desintoxica, pero de la mejor manera de hacer que nuestros hijos o niños lean por medio del ejemplo, que te vean siempre con un libro en tu mesa de noche. Claro, la lectura es un hábito que se aprende primero por el ejemplo. ¿Y quiénes son los principales modelos de lectura de los niños y de los jóvenes? Los maestros y sus padres también, ¿no? Ojo, que ser un papá lector no garantiza tener un hijo lector, pero ayuda mucho, muchísimo. Dice Catherine, la lectura me enseñó muchos mundos. Lo más triste para mí es que ahora que mi hija creció no le gusta leer, a pesar de que yo lo hago. De pequeña sí le gustaba, ahora no. Pero eso pasa. Bueno, con la adolescencia. Hay muchos adolescentes que a veces se alejan de la lectura, se alejan de los libros, porque bueno, están en una época de rebeldía y mientras más les decimos que hagan algo, menos lo van a hacer. Pero yo sé que la mayoría, si de verdad hemos aprendido y ayudado perdón, a germinar la semilla de la lectura, a sembrar la semilla de la lectura en ellos, pues va a germinar. Más adelante se van a acercar. Tal vez hay que preguntarles por los temas que los interesan, ¿no? Y no satanizar cierto tipo de literatura. Si ahora de repente un adolescente está leyendo mucho estas novelas juveniles, sagas juveniles, y queremos que lea algo más denso, una obra clásica, pues vamos a irlos alejando de la lectura. La idea es que sí está bien, que le gusta ese tipo de literatura, pero ir ayudándolo, ir ofreciéndole ciertos libros que afinen ese gusto lector. Diana Lucas dice, a mi hijo mayor le encanta leer, vuelve a releer porque le encantan sus historias. La relectura también es otro placer, y en la relectura encontramos algo que tal vez no habíamos visto la primera vez que nos acercamos a un libro. No sé si les ha pasado a ustedes que leen algo una vez o a cierta edad y cuando lo vuelven a leer más adelante es como si leyeran un libro nuevo. No sé si alguno de ustedes ha leído El libro salvaje de Juan Villoro. Él en su libro, en la aventura que él propone, dice que hay lectores que cuando leen el libro dejan algo nuevo en él, dejan parte de sí en el libro, y cuando alguien lo lee, es como si tuviera una nueva lectura de esa historia. Y eso pasa cuando releemos, ¿no? Depende de la historia también. Creo que por acá me fui. Yo he leído 300 kilómetros de Rebeca con mis alumnos y fue muy divertida. Ese sí no lo conozco, no lo conozco. Y, a ver acá. A la semana tenemos 40 minutos de experiencias lectoras. Trabajamos con Jordi Sierra y María Fernanda Heredia. Son muy emocionantes. Muchas veces ellos se sienten identificados. Sí, es que es importante que justo temprano conversaba con unos maestros de secundaria y me decían, no, queremos que los chicos lean obras clásicas, que nada más lean obras clásicas porque sabemos que la calidad literaria de esas obras es indiscutible. Pero les estamos quitando que aprendan de lo que se está escribiendo en estos momentos, de cuál es la literatura juvenil contemporánea, latinoamericana o española o europea. Los estamos alejando de temas que ahora pueden sentirse tan identificados o tan cercanos a ellos, ¿no? Acá quiero ver. A mi hijo le encanta, ya.
¿nos podrías recomendar algunos sitios donde encontremos clubs de lectura? Hay un club de lectura que se llama Sinopsis, Sinopsis Club de Lectura. También, esto yo lo conozco en Instagram. En Instagram hay un club de lectura que se llama Club de Lectura Sinopsis, y hay un bookstagrammer que me gusta mucho, que también hace clubes de lectura interesantes, que se llama El Canal Lector. Y El Buen Librero. Me encantan sus opiniones, me encanta cómo hacen mediación de lectura, es más profundo, hacen buenas reflexiones sobre las obras que comparten, pero después van a ir, si siguen estas cuentas, van a encontrar muchas cuentas de clubes de lectura, o lo que estaban haciendo, lo que les comentaba hace un momento, que se conectan todos a cierta hora, hacen un en vivo y todos leen lo que quieran. Entonces me parece de verdad alucinante esa forma de compartir la lectura, y quien quiera hace un comentario sobre la lectura que está leyendo, y por ahí a alguien le puede interesar, lo anota, porque, no sé, me ha parecido tan interesante el comentario de esa persona sobre ese libro que yo ni sabía que existía, y su comentario ha hecho que me interese por leerlo. Entonces me parecen geniales estos espacios donde no son como clubes de lectura, sino son momentos de lectura compartidos. Emma Castro me comenta, leer es una gran magia dentro de nosotros, porque usamos la imaginación, porque vivimos el personaje, tanto que nos hace difícil dejar de leer. Sí, a veces sufrimos cuando una historia va a terminar. Morimos de ganas por saber cuál es el desenlace, pero nos da mucha pena saber que esa historia se va a acabar. Un alumno me regaló un libro de lectura, La mariposa blanca, de un hermoso cuento de origen japonés que nos habla sobre el amor, concretamente de un amor capaz de trascender el tiempo, incluso la muerte, un amor eterno. Ay, voy a anotármelo para buscarlo, porque justo estoy recopilando historias que hablan de la pérdida o de trascender. Me lo voy a copiar, Emma. Diana coloca, gracias Emma por tu comentario. Es que, y en relación a ese tema, y justamente yo estoy buscando obras literarias, cuentos, álbumes ilustrados que hablan del tema de la pérdida y del tema de la muerte, porque es algo de lo que estamos rodeados en este momento, ¿no? Muchas familias han perdido muchas personas han perdido a seres queridos, y a veces no sabemos cómo explicar a niños, o no sabemos cómo explicar a jóvenes cómo afrontar esto, ¿no? Y las palabras y las letras ayudan mucho. No sé si alguno de ustedes ha leído El pato y la muerte. Justo ahorita no sé dónde está. No sé dónde está. Se me acaba de perder. El pato y la muerte es una historia que habla de la muerte de una forma tan clara, tan sincera, tan real, y me ha permitido conversar con mi mamá, conversar con mi sobrino sobre la llegada de la muerte a nuestras vidas, ¿no? Y estoy recopilando, entonces esta es una historia que me parece lindísima, la voy a buscar. Diana dice, ahora sí ya están aceptando leer e ir más allá y leer obras de autores peruanos. Sí, es importante también para que puedan conocer la producción escrita en este momento. Espera, permítanme un segundo, están tocando mi puerta. Ya, perdón. Entonces, eso era lo que quería compartirles, pero voy a hacer lo mismo que hizo Sagasti. Marta Escobedo dice, sobre el escribir, mis alumnas de segundo de secundaria escribieron poemas a partir de haber trabajado el género lírico. Me sorprendió. Algunas cantaron con su guitarra, otras solo declamaron.
sobre lo que sucedía con las, sobre lo que sucedía, que las marcaron como las pérdidas. Claro, la muerte de sus mascotas, abuelitos, heridas con amigos, me sorprendió su profundidad y emotividad. La música también, ¿no? Nos ayuda a desahogar o a descargar las emociones. Escribir ayuda, no solo leer, también escribir. Por eso les proponía esas dos formas de desahogar, de descargar todo lo que estamos sintiendo en estos momentos. Y yo quería terminar leyéndoles de un poema de Juan Antonio Rosa. No sé si alguno de ustedes tiene este libro que es de SM. Y dice, voy a leerles el poema Aún. Dice, aún si la guerra es desatada, aún después de la angustiada hora de todas las cenizas, aún después que la tristeza sea como un ovillo negro en el vientre de todas las mujeres, aún después que las novias vuelvan llorando de los puentes, y los amigos sean santos de yeso en dolorosa estatua, aún después de todo esto, crearemos el aire jubiloso y una grieta de rosas en la pared del tiempo. Juan Gonzalo Rose. Me encanta este poema porque dice que a pesar de todo lo que estamos viviendo, de todas estas cosas duras, de todas esas cosas complicadas o desoladoras, o de esta crisis, o de esta constante crisis, hay esperanza, ¿no? Y yo creo que las historias, la oralidad, los cuentos, escribir o cantar, como nos contaba, ayudan a descargar estas emociones y también podemos descubrir nuevas aficiones, ¿no? Así que los invito a que inviten a sus estudiantes a escribir una bitácora de cuarentena, una carta para ellos mismos en el futuro, poesía, como nos contaba Marta Escobedo, o canciones que permitan también esta descarga de emociones en estos momentos. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Y yo les voy a poner en el chat los grupos de clubes de lectura, si es que alguien coloca algún comentario. Al final de... todos los panelistas. Al final de este conversatorio o de este webinar, les vamos a enviar una encuesta, o de repente ahora en el chat, no sé si Cedel puedes colocar la encuesta, por favor, para que la vayan llenando. Son 4 o 5 preguntas bastante breves, y van a obtener, después de haber llenado la encuesta, el PDF que he compartido ahora, y un cupón de descuento en la librería SM. No sé, y si alguien quiere hacer algún comentario o puede escribirlo ahora para conversar, si tiene alguna pregunta. Si no, a ver, acá dice, es recomendable que un niño de primaria lea obras extensas como la de Vallejo, Arguedas o Mario Vargas Llosa. Es una pregunta complicada. Hay ciertos niños, y mientras termino de responder, sí, podrían colocar el link, por favor, de la encuesta. Hay ciertos niños o adolescentes que tienen ya el hábito lector, ya tienen un adulto que puede leer y acompañar esa lectura, a un adulto al lado, como un papá o mamá lectora, o alguien, algún cuidador que pueda hacer mediación de esa lectura, porque
porque puede ser complicada ciertas situaciones, puede ser complejo comprender ciertas situaciones. Yo creo que la literatura de Vallejo, Arguedas, puede ser para adolescentes, ¿no? Mario Vargas Llosa, y para un niño de primaria, en un caso muy particular. Si me dices que es un niño que ya tiene un hábito lector, que lee con su papá, con su mamá, con alguien, y esa persona le ayuda a comprender ciertos aspectos de la obra, y puede discutir, pues podría ser, pero en su mayoría, en la gran mayoría no. Hay, 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 eh, hay ciertas recomendaciones de obras para niños de esa edad. A los adultos, ¿qué tipo de lectura pueden animarnos a volver a leer? Dependiendo de lo que te guste. Si te gustan las historias de terror, pues lee un libro de terror. Si de repente estás con poco tiempo y no puedes leer algún cómic, alguna historia corta, cuentos, pero dependiendo de lo que te interesa, ¿no? Si te gusta la ciencia ficción, obras de ciencia ficción, ¿no? ¿Dónde encontramos trabajo, proyectos? Ah, mi canal, mi canal no, mi cuenta en Instagram se llama Acá Viven los Monstruos, que lo pongo ahorita en el chat. Voy a hacerme un poco de publicidad. Ahí hago algunas reseñas de libros y algunos comentarios de historias o algunas lecturas en voz alta también. ¿Qué tipo de lectura a niños de 6 años? Por ejemplo, los libros de Isabel Menéndez, de la colección Cuenta Conmigo, son hermosos. Son libros hermosos tanto físicamente como de contenido, inclusive uno ha sido premiado internacionalmente por sus ilustraciones. Isabel Menéndez además es un encanto de persona, y esa colección Cuenta Conmigo, que tiene 5 libros. Esa niña tiene miedo, el cerdito que no quería ser rosado, las mariposas de Amanda, como el viento, y me estoy olvidando de uno. De repente, Elisa, me haces recordar, porque son 5. Son historias que abordan las emociones y de los niños protagonistas. Y ella además está presentando una novedad que se llama Una amistad gigante, Ru y Franalto, una amistad gigante, que es la historia de Ru, el enano, Ru, el gigante, y Franalto, el enano, que el libro está maravilloso, tiene unas ilustraciones espectaculares, y habla sobre 2 personas, el gigante y el enano, que ambos sufren porque la gente se burla de Ru, se asusta de Ru por ser gigante, y cuando él va a querer conversar con alguien, todos huyen de él, y luego, por el otro lado, las personas se burlan de Franalto por ser pequeño, y ambos lo único que quieren es una amistad. Y es un libro maravilloso, y creo que Elisa nos iba a contar algo a propósito de esta historia. Sí, ¿sí se me escucha? Sí, pero no te vemos. Ay, verdad. A ver. El quinto libro de la colección que se te escapó el nombre se llama El Huequito, por cierto. Y la novedad de la que habla Charito acaba de ingresar a nuestros almacenes, ya salió de imprenta. Eso a mí me pone muy contenta. Ese es uno de los grandes placeres de los editores. Sí, aprovechando que estaban hablando tan oportunamente de cómo la literatura nos salva, no sé si alguno de ustedes en sus colegios ha
considerado estas fechas, aparte de la coyuntura mundial y la coyuntura local, política y toda la convulsión social que ello ha generado, ha coincidido también con un par de efemérides importantes. El 20 de noviembre, se acordarán seguramente varios de ustedes, se conmemora el Día Mundial de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. ¿Por qué sigue siendo tan vigente esta efeméride? Porque pasan los años, pasan las décadas, y los derechos de los niños siguen siendo vulnerados, lamentablemente. Y otra efeméride que tiene que ver con los derechos es la efeméride del 25 de noviembre, que ha sido hace 2 días, que se establece la fecha para hacer conciencia sobre la violencia hacia la mujer, el Día de la No Violencia hacia las Mujeres. Sabemos que en esta temporada de pandemia también ha habido muchas cifras alarmantes de violencia dentro del hogar. Uno pensaría que al estar confinado en el hogar estás más o menos libre de la violencia, y no es así. En muchos hogares, en muchas partes del país. Entonces, estos temas son importantes también poder conversarlos en el aula. Y en el marco de la alianza que SM tiene con la Biblioteca Nacional del Perú, con la BNP, que hace un trabajo maravilloso de mediación de lectura y de difusión, hicimos un ciclo de charlas de autor. Este ciclo empezó ya el miércoles y culmina mañana. Seguramente han recibido un correo desde nuestros motores de envío de información. También lo tenemos publicitado en redes sociales. Estamos en Leo Todo Perú, y también ha sido difundido mediante las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Pero quería invitarlos a las charlas de mañana. Mañana tenemos 3 charlas, y si puedo compartirles un poco, justo la primera charla de mañana, yo sé, pero Elisa, mañana es sábado. Bueno, mientras hacen sus quehaceres, pueden ir escuchando, porque Isabel, además son charlas, no van a ser charlas densas, sino que son bastante cercanas, amenas, buscan el diálogo, y en el caso de la primera, de mañana, tenemos, además de la charla, del conversatorio, tenemos una narración oral a cargo de Isabel, que es autora y narradora. ¿Sí se está viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Ya, genial. La tenemos a las 11 de la mañana en las redes de la Biblioteca Nacional del Perú, y el título se llama Los niños tienen derecho a escuchar historias, el poder de los relatos. Justo hacia la primera mitad de la cita de hoy, veía las participaciones de todos los que disfrutan tanto de compartir historias con sus hijos y con los niños pequeños. Bueno, Isabel nos va a hablar desde su expertise de ese tema, y va a culminar con una narración. Vamos a continuar después a las 12. A las 12 con Rosa Carrasco. Un placer escuchar a Rosa. Viene con un mundo interior y con una... ella es autora, premiada. Perdiendo. Una charla muy bonita sobre... ¿Sí? ¿Sí estoy? Literatura, memoria, cómo comprender las historias personales, familiares y colectivas. También vinculado a lo que hablaba Charito en buena parte de la charla, de cómo la literatura a veces nos ayuda a salvarnos, nos ayuda a comprender nuestros propios procesos y también los procesos colectivos. En este caso hablaremos del derecho a la identidad y a la pertenencia, que es también un derecho importante y fundamental de los chicos. Y terminaremos, ya hay un break bastante importante, almuerzan, hacen sus cosas, y a las 5:30, si tienen ganas, nos volvemos a encontrar con una tercera charla que va a terminar en concierto,
a cargo de Gladys Conde. Gladys va a tener una charla entrevista sobre la primera infancia y el encuentro con el mundo letrado. Yo les recomiendo mucho que puedan escuchar, participar de estas charlas, va a ser muy, muy enriquecedor. Y terminamos con Gladys cantando desde Cusco. Gladys es cusqueña y es una autora, poeta y con una voz bellísima que rescata el canto tradicional andino. Tiene una bellísima, bellísima voz, la pueden buscar en YouTube si tienen ganas, para ver si aceptan la invitación. Pero invitados están mañana a las 11, 12 y 5:30 de la tarde mediante las redes de la Biblioteca Nacional del Perú. En Facebook va a estar en vivo, no tienen que inscribirse ni nada. Eso es, yo dejo de compartir aquí. Ya me diste paso y me pasé con todo, Charito. Sí, es que estoy viendo dos cosas. Primero, que me dicen que la encuesta sale error. Voy a volver a ponerla y me avisan. Es la última, por favor, porque yo le doy clic a la encuesta y sí puedo visualizarla. ¿Pueden probar, por favor? Yo también. Es a la última que he sí me colocado. funciona. Ya. Sí, pero me dice por Flor que no. Si no, a todos los que se han inscrito por correo, de todas maneras le van a enviar la encuesta. Es como un automático que se va a mandar. Ya. Había un par de preguntas sobre cómo iniciar el interés lector en adolescentes de 11, 12, 14 años, es presentándoles historias cercanas a ellos. Primero, ya sea para adolescentes o para niños, lo importante es tomar en cuenta sus preferencias y hacernos las preguntas que cuando seleccionamos obras literarias, ¿lo seleccionamos por nuestras preferencias lectoras como adultos o involucramos también los intereses de mis estudiantes? A mí me gustó una obra, la seleccioné y a mis estudiantes no le fue bien, pero yo sigo con esa obra porque a mí me encantó y a mis estudiantes no les gustó. Entonces, estoy involucrándolos realmente, estoy tomando en cuenta sus preferencias, les estoy preguntando sobre qué tipo de literatura les gusta, si les gusta fantasía, si les gusta historias de terror o historias de aventura. Les estoy preguntando qué tipo de series les gusta, porque a partir también de las series que están viendo los adolescentes o películas que están viendo, que les gustan, podemos saber cuáles son sus preferencias e ir seleccionando esos libros para mostrárselos, ¿no? Otra cosa también importante es, realmente los estoy involucrando en la selección. Lo que yo hacía era, por ejemplo, seleccionar un delegado que llevaba la voz de todos los estudiantes y junto a él o ella elegíamos los libros. He visto que en colegios inclusive tienen un comité lector, donde además del profesor de comunicación, el coordinador, hay un estudiante que selecciona la obra y hay un exalumno que selecciona junto al comité las obras literarias. Entonces, es importante primero involucrarlos en la selección, tomar en cuenta sus preferencias temáticas y ofrecerles historias o ofrecerles libros cercanos a esos intereses. Y lo que sabemos nosotros por las investigaciones que hacemos, por este contacto que tenemos con lectores, es que a los adolescentes les gusta leer temas, a la mayoría, no a todos, a la mayoría, temas cercanos a ellos. Por ejemplo, historias que hablen de el primer amor o el desamor. Ahora les comentaba de esta historia, o con temas polémicos también, ¿no? Les comentaba de este libro de Jordi Sierra y Fabra, Desnuda, un tema tan fuerte, tan complejo, pero que capta mucho. No sé si alguno de los que están ahí les ha llamado la atención o ha trabajado bien con este libro. Entonces, ese tipo de historias. Nosotros sabemos, por ejemplo, en nuestro catálogo, que obras como Desnudas tiene una muy buena acogida. 36 kilos, que es una obra que habla de
para secundaria, para adolescentes, ¿no? De una niña que tiene problemas alimenticios. Sabemos que también ha tenido muy buena acogida Los elefantes de Boracino, que es la historia de un niño que tiene Asperger. Entonces, ese tipo de historias, al menos nosotros sabemos que han tenido muy buena acogida en las escuelas, pero también es importante ir extrayendo o recuperando cuál es la preferencia lectora de nuestro grupo. Uh-huh. El número de contacto. Sí, yo creo que eso sería todo. Ya con eso respondimos algunas de las preguntas. Por ejemplo, acá dicen que sí está trabajando desnuda, Joana, y 36 kilos, y justo Los elefantes de Boracino. Qué bueno, qué bueno. Y son historias que atrapan a los lectores y que sabemos que a los adolescentes les interesa, ¿no? No sé si ya no hay algún comentario. Por ahí alguien preguntaba que cómo hacen para participar en los conversatorios de la BNP. Elisa. Como les dije, no hay necesidad de inscribirse, solamente a la hora indicada se conectan al fanpage mediante Facebook, al fanpage de la Biblioteca Nacional del Perú. Buscan en Facebook Biblioteca Nacional del Perú y si se conectan a las 11 de la mañana van a encontrar la charla en vivo de Isabel Menéndez. Si se conectan al mediodía, la charla en vivo de Rosa Carrasco, y si se conectan a las 5:30, van a encontrar la charla en vivo con concierto de Gladys Conde. No es necesario inscribirse, es cosa de estar conectado con el Facebook, y si les gusta, le den like, y nos dejen sus comentarios. Campos de fresa, sí, muy interesante también, ya Jordi. Gracias a todos por su participación, gracias por reunirse un viernes hasta las 7, a las más de 100 personas que están conectadas, un viernes hasta las 7:30, de verdad, nos da fuerzas para seguir trabajando y seguir haciendo todo lo que estamos haciendo para esta causa lectora. Muy bien. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Charito, por las reflexiones, por hacernos pensar en qué es importante leer, volver a leer, ¿no? Seguir leyendo. Muchas gracias a los profesores, a las profesoras. Efectivamente, a veces decimos qué días tan largos, pero miren qué entusiasmo también por saber de la lectura, por seguir conversando, por seguir reflexionando. Muchas gracias y que tengan todos una buena tarde, terminar ya la tarde, agradeciendo nuevamente la participación de Lisa y de Rosario, de Charito. Gracias a todos. Hasta la próxima. Estos ciclos de webinars van a continuar. Gracias. Gracias. Nos vemos a todos. Buen fin de semana. Nos vemos. Cuídense. Cuídense. Gracias, Elisa. Chao. Gracias, Elizabeth. Buen fin de semana. Gracias. Cuídense.